Reporte 100. Integralia Consultores presentó el reporte final de violencia política, balance postelectoral 2023-2024, en donde se establece que este proceso ha sido el más violento de la historia moderna, que el crimen organizado sometió a muchos municipios para fortalecer sus redes de impunidad, que después de las elecciones hay más territorios con menores oportunidades de desarrollo, competitividad y libertad, que el nuevo gobierno tiene una oportunidad para el cambio a propósito de la estrategia que va a implementar en materia de seguridad. Y para platicar sobre este tema, sobre este reporte, está con nosotros Yair Mendoza, consultor en Integralia y uno de los autores de este reporte. Yair, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todo tu auditorio. ¿Cómo cierra el proceso electoral 2023-2024? Bueno, todavía no cierra, ¿no? Hasta septiembre oficialmente, pero ya ocurrió lo más importante, que es la elección. ¿Cómo cierra en materia de violencia política, Yair? Bien, como ya mencionabas, en efecto, experimentamos el proceso electoral más violento de la historia moderna de nuestro país, con 889 víctimas. Comparativamente, esto representa un incremento del 197.3% con respecto del proceso electoral de 2021 y 132.7% de aumento respecto de los eventos de violencia política registrados en 2018. Esto de lo que nos habla es, por supuesto, de un problema creciente, ¿no? Y que ha venido creciendo frente a nuestras narices, en esta ocasión llegando a límites insospechados, 889 víctimas. Sí. Como bien menciona, la comisión de estos actos de violencia política, sobre todo, se realizan en el nivel municipal o en la contienda electoral por los cargos en los municipios. ¿Por qué? Pues porque son las unidades territoriales que al momento mayor interés le representan a las organizaciones del crimen organizado. Porque te permite acceder a ese presupuesto, porque te permite controlar los servicios de recolección de basura, la policía de tránsito, la policía regular, los servicios de recolección de basura. Por eso es que es del interés de las organizaciones del crimen organizado. No obstante, esto también tiene implicaciones sobre la propia actividad criminal. Es decir, el crimen organizado, claro que quiere controlar las policías, el transporte y demás, pero también quiere controlar gobiernos municipales porque eso te permite afianzarte en la explotación de los mercados ilícitos a los que estas organizaciones se pudieran dedicar. Por ejemplo, la extorsión. Es más fácil desplegar el giro de la extorsión en territorios donde tú controlas a la policía que aquellos donde no. A la vez que teniendo a la policía de tu lado te permite protegerte del ingreso de otras organizaciones criminales rivales. Básicamente ese es el problema al que asistimos. Sí. Estas 889 víctimas, estas 889 agresiones en este proceso electoral, de estas 889, ¿cuántas resultaron mortales? 39 para candidatos. 39 candidatos. Sí. En efecto. Lo que este estudio también da cuenta, si me permites, es que si bien es cierto se registraron 267 víctimas de asesinato, también al lado se registraron 260 amenazas a candidatos. Es decir, a pesar de que pudiera ser muy eficaz la neutralización o eliminación de algún candidato o candidata que no sea partícipe de los intereses de un grupo criminal, pareciera que hay mecanismos de mediación. Es decir, hay primero amenazas, hay atentados o desapariciones. Y la proporción de casos de asesinato y de amenazas son muy similares. Otro dato interesante es que, si atendemos a los datos que están en el reporte, es que en cuanto arranca la campaña, se disparan de forma brutal la comisión de estos actos de violencia política. Marzo, abril, mayo, están por encima del promedio. ¿Por qué? Pues porque el tiempo para que las organizaciones criminales se puedan hacer sentir y tener injerencia en la elección, pues esto va a contratiempo, va contra el día de la elección, que, dicho sea de paso, incluso después de la elección se registraron algunos eventos de violencia política.
Sí, en estos municipios donde se registra violencia, donde estados y municipios donde hay más hechos de violencia, Yair Mendoza, ¿hubo alternancia en el poder? Es decir, quien ganó en 2021 fue refrendado en 2024 o fue pues sustituido en 2024 por otra opción política. Podemos encontrar una amplia variedad de resultados. Habrá algunos municipios donde en efecto en esta elección tuvieron alternancia, pese a que tuvieron o no eventos de violencia política. Eso es justamente uno de los elementos que identificamos, que la violencia política no necesariamente se traduce ni en elecciones más competidas y por supuesto tampoco garantiza la victoria del partido que esté, aun si éste puede ofrecer condiciones de seguridad. ¿Por qué? Da la impresión de porque la violencia es un fenómeno generalizado en todo el territorio nacional, con diferentes escalas y magnitudes, pero generalizado. No obstante, al estar tan generalizado, no se vuelve la razón fundamental para que la ciudadanía salga a votar para premiar o castigar a un partido. Sí, aquí veo las 10 ciudades más inseguras del país. Fresnillo, por ejemplo, ganó Morena en 2021 y hubo alternancia. Ahora en 2024 ganó PRI-PAN-PRD. En Naucalpan de Juárez se queda PRI-PAN-PRD en 2021 y 2024. Zacatecas, de Morena, Verde, PT pasó a PRI-PAN-PRD. En Chilpancingo de Morena pasó a PAN-PRI. Cuernavaca de PAN se quedó con el PAN. Obregón, Morena se quedó. Tapachula, Morena se quedó. Uruapan, de Morena pasó a Independiente. Catepec se quedó Morena. Y León de los Aldama se quedó el Partido Acción Nacional. Este panorama que realizan de la violencia política, de los asesinatos, de las zonas donde el crimen organizado intentó o logró imponerse en la definición quizá hasta de candidatos para puestos de elección popular, le puede dar información al futuro gobierno para implementar políticas públicas que inhiban los delitos, que intenten recuperar estos territorios que podemos decir están perdidos. Sí, por supuesto. Es decir, no hay soluciones mágicas ni de corto plazo, es donde tenemos que iniciar la discusión. Por otra parte, se requiere de un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas, partidistas, sí, por supuesto, pero también de la sociedad civil, del sector privado, del empresariado, porque no va a ser un esfuerzo sencillo. Incluso si nos centramos en 3 ejes que podrían atender el problema. 1, la implementación de una estrategia territorial de la Guardia Nacional mucho más basada en inteligencia y en la búsqueda de generadores de violencia, por una parte. El segundo punto sería, por supuesto, el desmantelamiento de la penetración de estas organizaciones del crimen organizado, que esto se puede atender a través de programas sociales o una política social de amplio espectro, pero también que busque la eficacia. Y finalmente, quizás el punto más difícil, se necesita construir un andamiaje institucional que pueda atender este tipo de casos. Es decir, estamos hablando de una reforma político-electoral que no atienda necesariamente los temas de las inequidades en la contienda, sino que atienda más bien la ausencia de mecanismos para que el Estado reaccione ante la menor identificación de intromisión del crimen organizado en una elección. Para eso tendrían que participar autoridades federales, es decir, nacionales como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también las autoridades electorales del Estado, así como la Fiscalía, la Guardia Nacional, etcétera. Sí, este reporte final de violencia política, el balance postelectoral 2023-2024 Integralia, ¿dónde lo podemos consultar, Yair? En la página de Integralia Consultores está disponible o bien en nuestra cuenta de Twitter. Muy bien. Yair Mendoza, muchas gracias por compartirnos estos resultados. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Buen día. Hasta pronto. Reporte 100.